En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva, y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación, llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo y con el Padre. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarle el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día estoy meditando. Cuánto amo tu ley, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo tu ley, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. Cuánto amo tu ley, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor. El Santo Evangelio está tomado según San Lucas en el capítulo 4, versículos del 16 al 30. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de la palabra de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es el hijo de José? Pero Jesús le dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarlo que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta el precipicio del monte sobre el que está edificado su pueblo,
con intención de despeñarlo, pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, queridos hermanos, Pablo le habla a este pueblo con palabras llanas, es decir, con palabras que ellos puedan interpretar fácilmente, porque no lo hace porque no sepa de lo que está hablando, sino que se daba cuenta de que las personas a quienes le estaba predicando tenía que hablarle en lenguaje llano. Entonces, él no vino con esa sabiduría. Incluso se preció de saber cosa alguna. Solamente fue a predicar allí a Jesucristo y a aquel crucificado. Voy a detenerme un momentito, queridos hermanos. Y es que a veces nosotros tememos cuando nos hablan de que a nosotros nos llega una prueba y que realmente no hay momento, no hay espacio para Dios en nuestras vidas. Déjeme decirle que nosotros tenemos que tener ese momento bien lindo de Papá Dios, sacarlo para Él, porque realmente aquí Pablo dice que habla de Jesucristo el crucificado. Sin embargo, cuando nosotros se nos habla de la cruz, nosotros queremos salir huyendo. Y realmente esto es lo que Pablo está predicando, a un Jesús crucificado. Y hoy el Señor nos invita a ti y a mí, queridos hermanos, a que nos demos cuenta de que también nosotros debemos de saber que ese crucificado murió por nosotros y que a ese mismo es que Pablo está predicando. A veces solamente nos gusta que nuestros oídos puedan escuchar solamente que voy a ser próspero, que la alegría está aquí, que voy a hacer tal y cual cosa, que voy a ser feliz. Pues déjame decirte, querido hermano, que cuando nosotros pasamos por el crisol, entonces nos damos cuenta de que ya ha pasado por ese crisol, el Señor nos ha levantado y nos levanta con más fuerza. En el Salmo, queridos hermanos, nos invita a hacer la voluntad del Señor, a cumplir sus mandamientos, que fue lo que hizo Pablo. Por eso predicaba de esa forma, porque él guardaba los mandamientos del Señor cuando se dio cuenta de que Jesús había muerto por él, de que había dado su vida para que él la recobrara. Bendito sea el nombre de Dios. Y en el Evangelio, mis amados hermanos, dice que Jesús fue a Nazaret, donde vivía, donde se había criado. Allí entró en la sinagoga y le entregaron ese rollo. Y él lo desenrolló, queridos hermanos, y encontró un pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamarlos a los cautivos la libertad y a los ciegos la luz. Cuando terminó de leerlo, queridos hermanos, dice que todos estaban con los ojos fijos en Él. Y Él, sabiendo que lo estaban mirando, le dijo: hoy se cumple esta escritura. ¿Y por qué le decía que se cumplía? Porque Él mismo era el que estaba frente a Él, porque Él era el que abría los ojos a los ciegos, el que permitía que los endemoniados quedaran libres, de lo que los que no podían caminar, caminasen. Estaban frente al dador de la vida, al que hace los milagros. Bendito sea el nombre de Dios. Y ellos realmente se dieron cuenta de que era Él el que estaba a su lado. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Jesús le dijo: se ha cumplido hoy. Y quizás ustedes dirán: cúrate, médico, cúrate a ti mismo. Queridos hermanos, Jesús fue perseguido, y más en su tierra, porque allá no creían en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Dice aquí: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo.
haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Queridos hermanos y hermanas, allí no se creía mucho en Jesús, porque mira la pregunta que hacen: ¿no es este el hijo de José? Queridos hermanos y hermanas, a veces nosotros con la predicación queremos que mucha gente conozca al Señor, pero al darse cuenta de los labios por donde salen esas palabras, quizá dirán: pero ¿quién es esta persona? ¿Por qué habla de Jesús así? Querido hermano y hermana, de lo que tenemos en el corazón y de lo que hemos estudiado, hablamos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que ellos, cuando Jesús le dijo a aquel pueblo lo que había sucedido en tiempos de Elías, que duró tantos años sin llover y tanta hambre que se pasó, no fue enviado el profeta sino a una viuda de Sarepta. Queridos hermanos, ellos querían despeñarlo, ellos querían derrumbarlo por aquella ciudad, porque Jesús le decía la verdad. Y también le dijeron que él se creía como ese profeta. Eso es más bien lo que ellos creían haberle dicho a Jesús. Pero ellos, al saber que era el hijo de José, el hijo de la Santísima Virgen María, ellos creían como que no podía salir de él esta sabiduría tan grande. Sin embargo, era el mismo Dios quien hablaba con ellos. Queridos hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios que cuando él se dio cuenta que iban a despeñarlo, se abrió paso de entre ellos y siguió su camino, porque Jesús es el poderoso, porque Jesús, aunque sepan que van a hacerle maldad, el Señor le da la fuerza para él abrir paso, para él dar a conocer su poder, su poderío, porque él es Dios y se abrió paso. ¿Sabe para qué, querido hermano? Para que él siguiera haciendo la voluntad de Dios, como lo quiere hacer contigo, que estás sufriendo, que estás viviendo esa prueba. Hoy es el momento del Señor ir a tu vida y decirte: oye, abre tus ojos, que quiero hacer que vea. Ven, que quiero permitir que tus pies anden. Hoy quiero sanarte. Hoy soy yo ese en el que se cumple hoy las escrituras. Es Jesús, querido hermano, el que quiere sanarte, llenarte de su amor, llenarte de su sabiduría. Pero hoy te dice que no seas como aquel pueblo de Nazaret donde Él se crió, que tenga esa fe para Él poder hacer en ti lo que hace mucho tiempo tú estás esperando. Te invito, querido hermano, a compartir esta palabra con tus contactos, a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Yo soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Te amo con todo mi corazón en el amor de Cristo Jesús.